Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Mario Páez Juárez, estudiante de Ingeniería Electrónica. Y hoy voy a presentarles el tema de la arquitectura interna y externa de un microcontrolador. Así que, sin más que comentar, comencemos. Bueno, antes de entrar bien al tema de estructura interna y externa, tenemos que saber qué es un microcontrolador y en especial también conocer cuáles son las diferencias entre ese otro dispositivo con el que el microcontrolador es muy confundido. Este es el microprocesador. Y pues bueno, antes de empezar con sus diferencias, vamos a definir en sí qué es un microcontrolador. Bueno, aquí como dice la diapositiva, es como una pequeña computadora en un solo circuito integrado. Contiene un núcleo de procesador, ROM, RAM y pines de entrada y salida dedicados a realizar diversas tareas. Los microcontroladores se utilizan generalmente en proyectos y aplicaciones que requieren el control directo del usuario. Bueno, como tiene todos los componentes necesarios en su chip único no necesita ningún circuito externo para realizar su tarea. Es por esto que los microcontroladores se utilizan mucho en sistemas integrados y las principales empresas de fabricación de microcontroladores los están utilizando en soluciones integradas. Después tenemos al microprocesador. Bueno, el microprocesador solo tiene una CPU y algunos circuitos integrados, y al contrario de los microcontroladores no tiene ni RAM, ni ROM, ni otros periféricos. Son dependientes de los circuitos externos y de los periféricos para funcionar. Pero bueno, los microprocesadores no están diseñados para tareas específicas. En cambio, lo están para tareas que son más complejas y difíciles, tales como el desarrollo de software, juegos y otras aplicaciones que requieren alta memoria y donde la entrada y salida no están definidos. Pueden llamarse como el corazón de un sistema informático. Esa es una de sus comunes definiciones. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a sus principales diferencias. Bueno, aquí les estoy marcando 7 diferencias y vamos a ir una por una. Primero, presencia de periféricos externos, RAM, ROM y ROM integrados. Bueno, la diferencia clave en ambos es la presencia de periféricos externos, como se menciona en el punto, donde los microcontroladores ya tienen RAM, ROM y EEPROM integrados, mientras que tenemos que usar circuitos externos en el caso de microprocesadores. Es por eso que para armar una computadora necesitas, si solo compras tu procesador, necesitas comprar una placa base, necesitas comprar tu memoria RAM, tu memoria ROM y muchos periféricos más. Y a la diferencia del microcontrolador, este en sí ya trae todo eso, ya que está hecho para tareas diferentes. Bueno, después tenemos el tamaño. Como todos los periféricos del microcontrolador están en un solo chip, es muy compacto, mientras que el microprocesador es muy voluminoso. Esa es otra de sus diferencias. Luego tenemos costo de uso y fabricación. Bueno, los microcontroladores se fabrican mediante la tecnología de semiconductores, complementándolos con óxido metálico, por lo que son mucho más baratos que los microprocesadores. Además, las aplicaciones hechas con microcontroladores son más baratas porque necesitan menos componentes externos, mientras que el costo general de los sistemas hechos con microprocesadores es alto debido a la cantidad de componentes externos que se requieren para armar un sistema. Es como les mencioné, si quieres armar una computadora, te sale muy caro porque tienes que comprar muchísimos periféricos y muchísimas cosas para que este funcione. Y bueno, ahora vamos con el punto 4, la velocidad de procesamiento. Bueno, la velocidad de procesamiento de los microcontroladores es de aproximadamente de 8 MHz a 50 MHz. Pero al contrario, la velocidad de procesamiento de los microprocesadores generalmente está por encima de 1 GHz. Entonces, por lo que hace que este microprocesador funcione mucho más rápido que un microcontrolador. Luego tenemos el consumo energético o consumo de energía. En general, los microcontroladores tienen un sistema de ahorro de energía, por lo que en general usa menos energía, y además debido a los componentes externos, debido a que los componentes externos son bajos, el consumo total de energía es menor.
mientras que en el microprocesador generalmente no hay un sistema de ahorro de energía comparable al del microcontrolador y también se utilizan muchos componentes externos, por lo que el consumo de energía se eleva muchísimo por encima del de los microcontroladores. Y el 6, limitaciones y tipo de uso. Bueno, las tareas realizadas por microcontroladores son limitadas y generalmente menos complejas, mientras que las tareas realizadas por los microprocesadores son el desarrollo de software, el desarrollo de juegos, el sitio web, la creación de documentos, etcétera, que generalmente son más complejos, por lo que requieren más memoria y más velocidad, por lo que esta es la razón del que se use memoria ROM y memoria RAM externa. Luego, la siguiente y última diferencia destacable es la arquitectura computacional, que es la que les voy a explicar en esta diapositiva. Bueno, ahora sí les voy a explicar lo que son las arquitecturas computacionales. En esta exposición vamos a hablar principalmente de 4 y vamos a empezar con esta, que es la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann es en la que se basan todos los procesadores de PC, ya que todos ellos están organizados con una serie de componentes comunes, los cuales son los siguientes, que es la unidad de control, la que es la encargada de las etapas de captación y descodificación del ciclo de instrucciones, luego la unidad lógico-aritmética, que es la encargada de realizar las operaciones matemáticas y de lógica que requieran los programas. Luego tenemos la memoria en la que se almacena el programa, la cual la conocemos como memoria RAM, y los dispositivos de entrada, que son los que nos permiten comunicarnos con el ordenador, y después los dispositivos de salida, que son desde los que el ordenador se comunica con nosotros. Bueno, como pueden ver en la imagen, esta arquitectura solo posee un bus que es el mismo para datos e instrucciones. Y pues esto causa una de sus principales limitaciones, ya que esta estructura hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas. Y a su vez el bus de datos igual causa pérdida de velocidad de procesamiento, ya que no puede acceder a las dos memorias simultáneamente. Ese sería su principal problema de esta estructura. Y esta estructura, como se mencionó, es la que se ocupa más que nada en microprocesadores. Después tenemos la arquitectura Harvard. Es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y señal físicamente separadas para las instrucciones y para los datos. Como pueden ver en la imagen, aquí el bus está separado tanto el de instrucciones como el de datos, son independientes y esto causa dos ventajas. El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de datos, por lo tanto puede ser optimizado para cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. Y la segunda ventaja sería que el tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando así una mayor velocidad en cada operación. Esta es la principal ventaja que tiene en contra de la anterior, ya que la anterior tiene que hacer si quiere checar el bus de instrucciones y a la vez el bus de datos, primero tiene que checar el de instrucciones y luego el de datos o viceversa, mientras que este los puede checar al mismo tiempo por el hecho de que su bus está separado. Y esta arquitectura es la que se usa principalmente en los microcontroladores. Luego tenemos la arquitectura RISC, que es una filosofía de diseño de CPU para computadora que está a favor de conjuntos de instrucciones pequeñas y simples que toman menor tiempo en ejecutarse. El objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria. Las máquinas RISC protagonizan la tendencia actual en la construcción de microprocesadores. Bueno, algunas de sus características son que tiene instrucciones de tamaño fijo y que son presentadas en un reducido número de formatos. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos, por lo que al igual pueden hacer varias operaciones a la vez. Bueno, después tenemos, y ya por último, la arquitectura CISC. Es un tipo de arquitectura de computadoras que promueve el uso de un gran número de instrucciones, permitiendo operaciones complejas entre operadores situando una memoria o registros internos.
Los microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre la memoria o en los registros internos. Esta arquitectura se basa en que cada instrucción puede corresponder a varias operaciones de bajo nivel, tales como leer de memoria, operación aritmética, escribir en la memoria, sumar datos, todo en una sola instrucción. Y bueno, como vemos, esta arquitectura es lo contrario a la RISC, ya que se basa en operaciones complejas. Algunas ventajas de estas son soportar gran cantidad de tipos de datos y que reduce el tiempo de ejecución de instrucciones complejas. Pero al mismo tiempo, estas ventajas vienen con la desventaja de que su microarquitectura es muy compleja a comparación de la RISC. Bueno, una vez sabiendo todo esto, toda esta información que ya les mostré, ahora sí vamos a pasar con lo que es la arquitectura interna del microcontrolador. Bueno, los componentes del microcontrolador, los más importantes se podría decir que son estos 5 y vamos a mencionarlos uno por uno. Primero tenemos el procesador o CPU. Bueno, la CPU selecciona las instrucciones del programa en la memoria donde se encuentran almacenadas. De esta manera toma una por una para intercalarlas, decodificarlas y por último hacer que se ejecuten. De igual manera, la CPU dispone de diferentes registros, como lo son el registro de instrucciones, el acumulador, el registro de estado, el contador de programas y el registro de dirección de datos. Después tenemos a la memoria RAM, por sus siglas en inglés Random Access Memory. Esta memoria almacena temporalmente los datos con los que se trabaja el programa y la memoria RAM se caracteriza por tener la funcionalidad de lectura y escritura. Y los tipos de memoria RAM que normalmente se usan en microcontroladores son la EEPROM y la EEPROM. Y luego tenemos la memoria ROM, y por sus siglas en inglés Read Only Memory. Esta memoria se utiliza para almacenar permanentemente el programa que se debe ejecutar en el microcontrolador. A diferencia de la memoria RAM, la memoria ROM solo cuenta con la funcionalidad de lectura. Después tenemos el oscilador o generador de reloj. Genera pulsos a una frecuencia específica con la finalidad de sincronizar todas las operaciones internas. La frecuencia del oscilador se encuentra en relación directa con la velocidad de ejecución de las instrucciones del programa. Y ya por último tenemos los periféricos de entrada y salida. Por lo general, para poder utilizar los microcontroladores en diversas aplicaciones es indispensable contar con muchos recursos tanto de entrada como de salida. Por ende, el microcontrolador utiliza un número de terminales compartidas por unidades que pueden ser tanto de entrada o de salida. Bueno, ahora vamos a hablar de qué son los registros internos. Bueno, los registros internos no son localidades de memoria. Están construidos con flip-flops y son parte del camino de datos del CPU. Bueno, un flip-flop es un circuito de tipo multivibrador y secuencial que puede adquirir dos estados de manera indefinida, a menos que se perturbe de alguna manera. Bueno, vamos al siguiente punto. Casi todas las instrucciones requieren del uso de un registro y algunas solo funcionan con un registro en específico. Y la lectura y escritura de los registros es lo más rápido en todo el procesador. Bueno, una de sus características es que la mayoría de las operaciones se hacen en los registros internos. Luego tenemos los tipos de distribución de las memorias internas de un microcontrolador. Bueno, primero tenemos las memorias de datos. Las más utilizadas son la memoria RAM, la cual es la memoria temporal, se utiliza para almacenar datos que se están procesando mediante algoritmos lógicos y esta se renueva en cada procesamiento. Y la memoria de programas, o mejor conocida como memoria ROM, esta es la memoria que almacena el programa y todos los algoritmos lógicos para los que el microcontrolador fue realizado. Bueno, esto ya se los había explicado anteriormente y pues los microcontroladores no poseen gran cantidad de memoria. Estos no almacenan más de unos pocos kilobytes, que en su distribución son mayormente utilizados para la memoria de datos.
ya que la memoria del programa es fija y plana y no puede ser modificada. Y bueno, ya vamos a pasar con la arquitectura externa del microcontrolador, y esta es bastante sencilla. La arquitectura externa de los microcontroladores son las terminales, y pues vamos a hablar de la distribución de terminales. Y bueno, básicamente la distribución de terminales es la posición y función que tienen las salidas de un microcontrolador. Como ya les había mencionado, los microcontroladores cuentan con diversas terminales, y estas pueden ser tanto de entrada de salida o analógicas o digitales. Esto varía mucho dependiendo del microcontrolador, y la cantidad de ellas dependerá del uso o propósito por el que se haya fabricado o se le quiera dar a este microcontrolador. Pues bueno, tenemos al lado una pequeña imagen la cual nos muestra, por ejemplo, un ejemplo de un microcontrolador que es de 6 pines o 6 terminales, las cuales tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, podemos ver entrada de voltaje y diferentes cosas. Este es un microcontrolador que es simplemente para percibir y ver cómo son las terminales. Y pues bueno, vamos a pasar ya a la conclusión de esta exposición. Y bueno, la conclusión que yo le doy es que me parece un tema sumamente interesante, y que más allá de tener que conocerlo para poder utilizarlos y para nuestra formación como ingenieros en electrónica, me parece que todos deberíamos por lo menos tener una idea de cómo funcionan estos dispositivos, de qué es un microcontrolador, qué es un microprocesador, de cómo funcionan, ya que aunque parezca que no, convivimos con ellos prácticamente a diario. Tan solo el dispositivo en el que están viendo este video posee tanto un microprocesador como posiblemente algunos microcontroladores que ayudan para hacer diversas tareas. Entonces, me parece sumamente importante e interesante que la gente esté consciente de cómo funciona, tal vez no a fondo ni con conceptos tan específicos como los que se dan aquí, pero sí me parece que todos deberíamos interesarnos en este tipo de temas. Y pues para finalizar, algunos de los dispositivos que usan microcontroladores más famosos serían, por ejemplo, el Arduino, que es algo que todos los que estudiamos electrónica le hemos escuchado. Y en el caso de microprocesadores sería pues el simple, cualquier computadora, cualquier teléfono posee un microprocesador. Los más famosos son los Intel y los AMD. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver hasta el final y hasta luego.